Sean todos muy bienvenidos a otro excelente video de su blog, su canal My World Andino. Como saben, traigo información detallada que no se escucha en medios financiados por el sector privado. Me encantaría que dejaran un me gusta o un no me gusta, depende de su punto de vista. También un comentario, pueden decir qué les gustó, qué fue lo que no les gustó del video. Al mismo tiempo me pueden dejar sugerencias de algún tema que les gustaría que habláramos aquí en su canal, su blog My World Andino. Comencemos, amigos. Hoy estaremos hablando de Honduras. Un nuevo presidente ha sido elegido. Esta elección en Honduras, 28 de noviembre, hizo historia. Tuvo la mayor cantidad de votantes en la historia de Honduras. Persona que fue electa, el más apoyo, el porcentaje más grande en la historia de Honduras. Al mismo podemos decir, ahora ya pasaron 2 semanas, que es la primer mujer presidenta en la historia de Honduras, amigos. Bravísimo por Honduras. La democracia de Honduras está progresando y eso es lo que se necesita en una democracia. Una democracia no se puede quedar lo mismo por siempre. ¿Por qué? Porque así como los humanos evolucionamos, también la democracia debe evolucionar, amigos. Honduras es un país centroamericano que ha experimentado muchos desastres naturales durante la historia. Durante estos últimos, digámosle, 2 años ha sufrido bastante. La pandemia, en un mismo año, 2 huracanes. Y ya venía peste de la derecha como gobierno. Un gobierno que no respeta a sus ciudadanos. Un gobierno desafiante a sus ciudadanos. Sí, claro, se forzaron, ya que se están forzando el país a hacer el gobierno, un poco de respeto, pero no, irresponsabilidad total, lo más lejano posible a los ciudadanos. En conjunto, todo esto ha convertido a Honduras en un país de inmigrantes, una tierra de pobreza, de crimen organizado. Actualmente mueren más personas en Honduras cada 100,000 personas que en Irak. Aquí les tengo un ejemplo. En el 2003 fueron 12,137 personas, mientras que en el mismo año 57,315 personas. Amigos, ¿cómo se puede explicar algo así? Irak es un país donde pasan helicópteros disparándole a las personas y hay misiles volando por todos lados. Honduras no es un país en guerra. Estadísticas que yo estoy hablando de organizaciones que eso es su trabajo. La economía nacional es relativamente débil. El gobierno saliente ha estado por 12 años y tiene mucho que ver con ello. El crimen organizado también tiene que ver mucho con este gobierno que ha estado impuesto a los ciudadanos hondureños por 12 años. El nuevo gobierno lo tendrá difícil. Desafortunadamente, esta nación no tiene muchos recursos naturales como gas, petróleo, litio, para ayudar a pagar la enorme deuda que el gobierno saliente ha acumulado. $300,000 fueron prestados durante la elección para comprar votos. Se le llama asistencia política, así lo nombran ellos. Es comprar votos. Medios de comunicación en Honduras, una estación de radio y una estación de televisiva comunicaban lo que el Partido Libre de la señora Xiomara Castro decía. Todos los otros en apoyo de Orlando Hernández, el presidente saliente. Y se les explica. Y encima de eso comprando votos. Entonces, ¿qué fue lo que la señora hizo? Es usar los medios sociales en internet. El Partido Libertad y Refundación, así se llama el partido de la señora Xiomara Castro, tomen ese dinero, porque ese dinero es suyo. Ese dinero, ese préstamo que este gobierno saliente tomó de un banco internacional, después de todo va a salir de sus impuestos. Así es en cualquier país. Tú, yo, los residentes terminan pagándolo. Entonces ella dice, que lo agarren, porque de todas maneras es de ellos. Entonces el Partido Nacional dice, ya, sí, estamos comprando a todos. Y todos le van a dar la espalda a la esposa Zelaya. La persona que ellos
le dieron el golpe de Estado 2007-2009. Todos ellos estaban súper felices que el país, la nación, habían vuelto corruptos igual que ellos. La sorpresa vino al final, porque la señora, el Partido Libertad y Refundación les dijo: tomen el dinero, es suyo, pero cuando venga tiempo del voto, voten con su corazón y su mente. ¿Qué es lo que quieren para el país, para tu mamá, para tus hermanos, para tus hijos, para tus nietos? La economía es débil, porque el gobierno saliente lo único que era bueno es vender riquezas del país y embolsarse millones de dólares. Mientras la gente, el público, la comunidad, nada, en pobreza. Pagaban una miseria a esos pocos que les daban trabajo en las minas, intoxicando su cuerpo. Y los dueños de las minas, sin ninguna responsabilidad al ambiente, dejaban que todos esos polutos salen de las minas, se fueran a los ríos, intoxicando el río, las aguas que las personas que viven en las afueras de las ciudades usan para bañarse, para lavar su ropa, para, digamos, lavar las frutas, lavar sus verduras, sus granos que consumen. Otras industrias, como las industrias que venden el agua, países de la vida ahora van a tener que comprar nuestra agua. Pero las personas sin dinero, sin trabajo, entonces, ¿a qué terminan? Vendiendo sus patrimonios, un terreno que el tatarabuelo les dejó a una familia por centenarios. Expertos en la materia señalan que solo una emisora de radio y una de televisión eran los que comunicaban el mensaje del Partido Libertad y Refundación, que es algo que lo van a tener que hacer, como se puede llamar la 4T. La cuarta transformación, lo mismo que está pasando en México con el señor AMLO, que limpian la capital el escalón más alto al más bajo, porque esa es la única forma de tener un gobierno que está empeñado al pueblo y no empeñado a sus bolsillos, a hacer sus cuentas de banco más grandes. Desafortunadamente para el presidente electo entrante, el Congreso, como ya les acabo de explicar, seguirá estando encabezado por el partido político saliente. ¿Qué significa esto? Que van a tener que haber elecciones, ya municipales, provinciales y de estado, para que las personas, los ciudadanos, puedan escoger que de verdad representen al pueblo. Por el momento, ella va a tener que reunirse con todas estas mismas personas que acabo de hablar para decirles: yo no estoy aquí para quitarles nada, pero al mismo tiempo no estoy aquí para seguir apoyando sus mañas, donde ustedes no se sienten responsables por el pueblo. El actual presidente Juan Orlando Hernández, de su partido, tiene 65 sillas en el Congreso jurídico, y entonces encima de eso les unen a otros pequeños partidos que son igual de ambiciosos, y entonces dicen: mira, nosotros te damos nuestro apoyo, si tú nos das un poco de aquí, un poco de allá, ¿verdad? Y entonces, claro que sí. Entonces, digamos que ya no tienen 65, sino que tienen 75 o 85, dependiendo cuántos de estos partidos ambiciosos se les pegan. Entonces, esto es algo importante. No solo es el Partido Nacional, sino que ustedes también deben de comenzar a reconocer cuáles otros pequeños partidos han estado apoyando al Partido Nacional, el saliente ahorita. Afortunadamente, el nuevo presidente de Honduras, Xiomara Castro, ella nos habla de tener un país unido.
ella va a ser presidenta, va a liderar para todos, no solo para unos pocos. Cosas buenas para el país, porque nadie se está quedando aislado. Honduras ha sido un país militarizado por muchas décadas. Les voy a hablar un poquito de lo que sucedió en el 2009. Cuando le dieron el golpe de Estado a Manuel Zelaya, la gente ha estado en las calles buscando por justicia, igualdad. Existen muchas leyes que violan los derechos humanos ahorita mismo. Como tienen el respaldo en los Estados Unidos, ellos se sienten bien, se sienten intocables porque tienen el apoyo internacional, el apoyo de la Unión Europea, así como el apoyo de los Estados Unidos, Washington DC. En estos momentos se dice que los Estados Unidos no ha llamado a una revuelta. ¿El por qué? Porque, bueno, ahorita en los Estados Unidos ellos están teniendo muchos problemas económicos internos. Entonces ellos dicen, bueno, bastantes industrias en Honduras, no queremos esas revueltas, porque en el 2009 restaurantes de comida rápida conocidas sufrieron daños. La gente, ya que no le puedo dar un golpe al presidente de en aquel entonces, Obama, le vamos a quemar, digamos, este restaurante famoso que todo el mundo conoce, y vamos a dañar a este otro restaurante y este otro. Entonces la gente con poco pensamiento dicen, oh, la izquierda es violenta, gente salvaje. Cuando el militar está golpeando al izquierdista, digámosle así, ellos no decían nada. Oh, le había echado graffiti a algún restaurante, o algún restaurante se había encendido. Fueron quemados, ¿verdad? Fueron quemados, fueron dañados. Yo pienso que estas personas se sintieron, están violando mis derechos por tener más de esta industria en mi país, para que hayan 15, 20, 100 más de estos restaurantes en mi país. Están violando mis derechos humanos. La frustración, ¿verdad? Pero hay personas que no lo miran de esa forma y usan cualquier oportunidad para decir, estas personas son salvajes, son violentas, se merecen los golpes. Chistas en poder estos 12 años han estado vendiendo secciones o territorios del país a industrias extranjeras, así como las minas. También han permitido que se construya una base. Para mí fue así como una sorpresa. Yo no sabía que había una base en Honduras. Más bien, como al tiempo que estamos hablando, se está construyendo una segunda base. Y esta es otra razón por la que los Estados Unidos están tratando de calmar las aguas. Vamos a ver cómo conversamos. Vamos a ver qué tratados podemos sacar. Porque si se fija, mire, El Salvador, Bukele, ya quebró con los Estados Unidos, quebró comunicación con Biden o con Biden. Nicaragua, al señor Ortega no le van a ir a susurrar al oído. Ahora están perdiendo a Honduras, y Guatemala viene unas elecciones muy pronto que también se están alejando de Biden. Yo quiero hablar de esto un poquito y quiero decir, ok, ¿estamos hablando de derecha e izquierda, o estamos hablando de gobiernos aliados a la OTAN o gobiernos aliados a Rusia y a China? También se puede usar el término derecha e izquierda, pero es más regional. Porque miren, este hombre ahora que ya perdió, rápidamente se fue para Taipei, Taiwán, porque Taipei es lo mismo que es un país aliado a la OTAN. No va a ir con Biden, porque Biden dice, yo tengo mis propios problemas. Pero de eso estamos hablando, amigos. También de
¿cuáles países van a quedar? ¿Equipo OTAN o equipo Rusia-China? De eso estamos hablando. Y miren, y les voy a contar rápidamente qué fue lo que sucedió en el 2009. Golpe de Estado contra el señor Manuel Zelaya. Porque esto también tiene que ver el por qué, ahora que se ha dado esta oportunidad de sacar a este gobierno que no representa para nada los ciudadanos, ellos no estaban representando a nadie, pero la OTAN. Y claro, las industrias que estos países, que este grupo de país tiene. Entonces, en el 2009, lo que estaba sucediendo es lo que la señora, también es interesante que están dejando que suceda, que no han hecho ninguna revueltas, la OTAN, en Honduras, porque ella va a terminar haciendo lo que su esposo comenzó. La constitución hondureña se creó en el 1982. Puedes decir hace mucho, pero la verdad que no. Menos de 40 años que se independizó, al mismo tiempo que El Salvador, que Nicaragua, Guatemala, que Costa Rica. ¿Ah? La misma fecha, el mismo año. Estos 5 países, ellos celebran la independencia el mismo año. Bueno, hasta México lo celebra un 15 de septiembre. Bueno, amigos, en el 1982, miren cuántos años tiene la Constitución de México. Mira cuántos años tiene tu Constitución en Mirante. Pero en una forma como que wow, un poco triste al mismo tiempo, ¿verdad? Porque una Constitución es muy importante para la independencia, para la soberanía de un país. Esta Constitución ha sido enmendada 26 veces. Desde el 1984 al 2005 le han dado 10 diferentes interpretaciones. Juegan con la Constitución. Manuel Hernández quería una Asamblea Nacional Constituyente, donde hay un grupo de personas cuidan la Constitución, que alguien que diga, oh no, pues yo la pienso de esta forma, y le dicen, no, pues aquí está lo que esta ley significa, lo que este acto significa. No me vengas aquí tratando de ser chistoso. Eso es lo que quería él. Como no le convenía al partido derechista, ellos se reunieron entre ellos mismos, como ya les dije, que tienen 35 sillas, incluyendo la Asamblea, incluyendo la Corte Suprema, el Congreso Nacional. Entonces, estos 3 grupos se unieron y dijeron, lo vamos a hacer contra la ley. No hagamos que un referéndum sea contra la ley. Y un referéndum no puede ser contra la ley, hermanos. ¿Por qué? Porque le estás quitando el derecho al ciudadano de escoger qué es bueno para ellos o qué es lo que ellos prefieren o no prefieren. En las elecciones del 2009 iba a haber un buzón o una cajita para escoger los miembros de la municipalidad, representantes de provinciales y los federales, y la 4ª cajita para ver si el país, los ciudadanos, querían una Asamblea Nacional Constituyente, que se creara uno, que se llevara frente a las Cortes un grupo que represente la Asamblea Nacional Constituyente, que guarde, que cuide, que se asegure que la Constitución está siendo respetada, que la Constitución, la única con la que todo presidente estaba jugando, la del 1982, iba a ser abolida. Esa es la razón. Manuel Zelaya, él mejor para el país. Quería una mejor democracia. La ONU, la OEA, todos ellos dijeron, no, o sea, sí, este fue golpe de Estado. El hermano de Orlando Hernández
ahorita está en la cárcel. ¿Pero por qué está en la cárcel? Porque él admitió, fue golpe de Estado. Ahora, cuando hubo la oportunidad de traficar drogas, cayó. Él admitió la corrupción en el gobierno de su hermano Orlando Hernández. Él admitió que habían agentes extranjeros infiltrados en todo esto, en toda la corrupción. Entonces se le cayó la protección que tenía y ahora está en la cárcel. Y ahora que ya tal vez no sirve, este Orlando Hernández va a acompañar a su hermano en las cárceles estadounidenses. No sirve para nada. Dispensable. Papel higiénico. Bueno, hermanos y hermanas, espero que este video ha aclarado muchas preguntas que ustedes tenían. Muchas gracias por su tiempo. No olviden hacer el bien sin mirar a quién, ayudar a alguien en tu comunidad, ya que tú puedas ser el único que le preste ayuda a esta persona. Haz el bien sin mirar a quién. Hasta el próximo video.